militar, para mí el principal ritual es el mate. No puedo empezar casi ninguna charla, digo, en las editoriales me pasa lo mismo y tengo un problema con las editoriales con este tema, porque no sé si sabían que en las editoriales no se puede tomar mate. Se puede tomar café, porque el mate sociabiliza. Y es una cosa, todas esas cosas son, para una empresa es algo terrible. Y como yo vengo de afuera, entonces me traigo el mate, cebo mate y entonces sociabilizo. Una de las cosas que quería, de la manera que quería empezar la charla hoy, es mostrándoles todos estos libros. Que en realidad, si miran, cada uno de estos libros, excepto la colección que está haciendo Ediciones B, que es como algo bastante extraño, son libros de distintas editoriales. Es la primera vez que pasa en nuestro país que se generan una cofradía de escritores que tienen que ver con el fantasy argentino. Esto es algo totalmente nuevo y que tiene que ver con darnos fuerza entre nosotros, aunarnos y mostrar de que existe una manera de contar historias que tienen que ver con nuestra manera de contar historias. Está bien, es cierto. El fantasy tiene un par de elementos que son claramente europeos. No tenemos castillos acá, no tenemos guerreros que anden a caballo, no nos gustan en realidad las historias de los conquistadores que vinieron a invadir nuestras tierras, por lo cual nuestras historias de guerreros no son el lugar o el caldo de cultivo más interesante en principio como para contar estas historias. Sin embargo, cada uno de estos chicos de alguna manera encontró, digo chicos, porque yo soy los viejos, encontró la manera de contar su propia historia. Y me parecía de que cada vez que tenemos la posibilidad de dar una charla en cualquier lugar, aprovechamos empezando con mostrando los diferentes libros que hay en el fantasy nacional. Obviamente, la primera gran escritora de fantasy en nuestro país es Liliana Bodoc. Ella fue la que abrió el camino, gracias a Antonio Santana. Sí, chicos, de los que quieran sentarse acá hay lugar, ¿eh? Además, a mí lo que me gusta es que nos sintamos y que además lo concretamos en una charla. También se quedó que se había comido. Bueno, cuando Ediciones B me llama para que me compraban la novela, recién les estaba contando a los chicos de allá que la condición que me ponían es que tenía que ser una trilogía. Yo tengo experiencia ya con trilogía porque mi primera trilogía, tal como contaban recién, son estos libros que son los libros de los seres mitológicos argentinos que hice para Editorial Albatros a partir entre el 2003 y el 2006. ¿Esos fueron antes que los? Claro. Esto fue lo primero que hice en Argentina. Porque bueno, les cuento un poco quién soy yo, porque no necesariamente tienen que saber quién soy. Yo empecé a trabajar profesionalmente, soy periodista, recibido acá en La Plata, y en el 89 empecé a estudiar Bellas Artes y rápidamente tuve la posibilidad de entrar a trabajar en un estudio en Buenos Aires que me hizo que en el año 94 empezara a publicar en Warner y en Disney historietas de Looney Tunes, Animaniacs. Trabajé con el Increíble Hulk en algún par de números y todo lo que tuviera que ver con licencias. O sea, todos esos dibujitos animados que se hacen, libros e historietas, bueno, ahí estábamos nosotros. En Buenos Aires no nos fue muy bien, éramos un grupo de 3 que éramos estudiantes de Bellas Artes de acá de La Plata. Y decidimos irnos de Buenos Aires, quedarnos sin trabajo y venirnos a La Plata y pelearla desde acá. Y Warner nos llamó por teléfono a las 24 horas para decir que se quedaba con nosotros. Y gracias a ese esfuerzo, Duendes del Sur, que era nuestro estudio, terminó siendo el estudio más grande del mundo, generando libros e historietas. Y digo más grande del mundo porque en general un estudio de 50 personas
que era lo que éramos hasta el 2000, es algo que no se da para libros e historietas. En general, cuando se tiene tanta cantidad de artistas, se pasa al siguiente nivel, en general, que es el tema de la animación, creación de preproducción para animación. Pero en ese momento nosotros considerábamos de que era un lugar que nos mantenía trabajando, con mucho menos dinero, pero que nos permitía generar una cantera de artistas, y eso fue lo que hicimos. Cuando se cayeron las torres y vino el corralito, nos fundimos, nos disgregamos, nos separamos en distintos grupos, muchos quedaron acá en La Plata y siguen trabajando. Y yo empecé en mi cabeza con la idea de yo quiero generar fantasy en nuestro país. Y con Liliana Bodoc esa posibilidad estaba. Y entonces lo que aproveché es una oportunidad que me dio una editorial de hacer libros sobre seres fantásticos de nuestro país. Y digo, yo te cuento los seres fantásticos de nuestro país. Yo tenía mucha información como periodista, había recorrido el país, lo volví a recorrer para juntar estas leyendas. Y te cuento una historia. Y en esa historia te cuento un fantasy. Y entonces empezamos a hacer, fue como el primer paso para generar esa historia y que a la gente le interesara saber primero de nuestra mitología y después del fantasy escrito en nuestro país. Afortunadamente vino muy bien porque salieron un montón de libros después sobre los mitos de nuestro país. Empezaron a hablar de nuevo del bombero, del boquena, del sencilla teré. Tengo algunas ilustraciones, después si quieren les muestro algunas de las ilustraciones de los libros para que vean. Y a partir de ahí me puse en la cabeza de que tarde o temprano yo lo que tenía que hacer era volver a sacar un fantasy, pero esta vez darle una vuelta de tuerca más, que no hubiese ninguna ilustración, que fuese solamente escrito y que cambiase en algún punto ciertas reglas del fantasy que estaban establecidas para la gran mayoría, que son los lectores que venían de Harry Potter o de El Señor de los Anillos o de Úrsula K. Le Guin, y que tenía que ver con qué iba a pasar en Argentina. Por lo menos una buena parte de la historia iba a pasar en Argentina ahora. Y entonces yo la historia la vendí originalmente hace 7 años como es una chica de 15 años que un día va a tomar el sur TC en Buenos Aires y ve que en la vía del frente van 7 enanos metiéndose por el túnel de Sur. ¿Te interesa? Y las editoriales dijeron, sí, me interesa. A ver, contame un poco más. Y así fue como salió esta saga. Lamentablemente no pude publicarla porque no había acuerdo en las editoriales. Las editoriales tienen mucho miedo de publicar escritores argentinos porque en general los compradores de fantasy le tienen también como cierta reticencia a comprar cosas hechas acá. Sobre todo uno de los primeros problemas que tuve es que hubo gente que compró el libro y se sentía defraudada porque la chica hablaba de vos. Y claro, y yo, ¿cómo? ¿Qué le pasa? Es una chica que va a una escuela ahora, en Buenos Aires, ¿cómo va a hablar de ti? Pero claro, después entendí, todos los libros que yo he leído de fantasy están en neutro o en español, y entonces uno acostumbra el oído y la cabeza a leer eso desde ese lado. Por eso muchos de los libros que están acá van a ver libros como por ejemplo, que es Lesar, que esta semana que pasó tuvo como todo un boom porque un personaje en graduado lo leyó y ahora todo el mundo conoce el fantasy. Ya todo el mundo sabe de fantasy porque en graduado apareció alguien leyendo un libro y la chica esta saltó de 2000 personas en su Facebook a 6.000. Que se van a ir con Floricienta después cuando reaparezcan, pero no importa. También lo mismo pasa con La Fortaleza Oscura, que son historias que lo que generan es como una realidad alternativa o un mundo alternativo o un lugar donde pueden convivir elfos, donde pueden convivir seres fantásticos. Por ahí hay historias como la de Pablo, la de Nicolás Pinto, que esto es un futuro donde también hay seres fantásticos. ¿Cómo? Es La Máquina de los 1000 años y la saga se llama Leyendas de Moiles. Pero que todos lo que generan es como un mundo tipo Conan, así, ¿no? O tipo La Tierra Media, que habla de un lugar, pero en realidad ese lugar está disimulado de alguna manera. Lo mismo pasa con Arizano y su
saga de los dracomanos. Este también salió en ediciones B, y eso fue lo que generó la posibilidad de crear una colección. Que fueron, primero salió Heredero de las Hadas, después salió este de Dracomanos, y después salió este libro que se llama Hechicera de Relojes, que podría pasar en el interior de nuestro país tranquilamente. El lenguaje no es neutro, pero tampoco es demasiado aporteñado. Entonces, está muy bien, es una novela romántica, pero que tiene mucho de magia, pero que pasa en la actualidad. Está muy interesante. Y yo decidí jugar por el camino de estamos en Buenos Aires, estamos en Argentina y estamos en nuestra tierra. Y de hecho, varios de los enemigos del personaje tienen que ver con seres de nuestra mitología. De un lado y del otro. Les voy a mostrar un poco algo del arte que realizo. Algunas de estas tapas que están acá, esta por ejemplo es mía. La colección de ediciones B, yo lo que quería con esto es, insisto, como estoy peleando porque se genere un movimiento tan grande de fantasy en nuestro país, que no importa en qué editorial estemos saliendo, sino que estemos trabajando en conjunto, porque ese también es un error que a veces cometemos de fanatizarnos por un lado, por otro, por una editorial, por un autor, y decir, ah no, si no es de otra editorial no lo leo, ah no, si es de otra colección no lo leo. Y claro, nosotros estamos peleando, en realidad, digo, por un espacio en las librerías que es imposible. Imagínense que una librería no se va a cuestionar entre poner Heredero de las Hadas adelante y poner Juego de Tronos. Pone Juego de Tronos. Juego de Tronos se vende solo, no necesita que alguien lo ponga en una vidriera. Pero sin embargo, el librero tiene su negocio y está perfecto, lo que quiere es vender libros. Entonces lo que le va a decir a la gente es, mira, yo tengo el último libro de Canción de Hielo y Fuego. Y entonces, si nosotros logramos generar un movimiento en el cual nos reconozcan y nos tengan ahí presentes, si nosotros en una estantería estamos todos juntos, ya la historia cambia. Porque no importa cuál de los libros compren, lo importante es el hecho de darle una oportunidad a los libros de la Argentina. Entonces, una de las cosas que quería asegurarme es que todas las tapas de la colección que sacara Ediciones B las hiciera yo. ¿Por qué esa idea? Bueno, porque después de 20 años de trabajar internacionalmente, uno adquiere cierto conocimiento de cuál es el arte que más o menos puede andar en una tapa y que más o menos puede ser atractivo. Sé que puede sonar presuntuoso, pero yo me quería asegurar, hasta ese grado de obsesión, de asegurarme de que lo que estuviera ahí no fuera algo hecho así nomás o hecho por alguien que no conociera el tema. Yo quería que fuera alguien que supiera de fantasy. Entonces, obviamente las tapas de mi libro las hice yo, la tapa de Hechicera de Relojes y la tapa de los Dracomanos, esto es todo arte mío. Y los interiores también. Pero bueno, estas son mis credenciales. Mi trabajo fundamentalmente ha tenido que ver durante todo este tiempo en generar la mayor cantidad de libros, porque estos no son los únicos que tengo. Tengo además un libro sobre dragones del mundo, del cual él ya les habló muy amablemente, y que figura él como una de las referencias por su libro del dragón de Gales. No te pegues en la cabeza. ¿Por qué? Y una de las cosas que me apasiona es investigar sobre seres mitológicos de todo el mundo. Eso es un ave fénix, ¿no? Sí. Chino. Sí, muy bien. Muy bien. Impresionante. Yo este juego lo hago con los chicos en las escuelas. Y no me lo adivinan. Este que yo me aseguro de que nadie sabe nada. Muy bien. Bueno. Otro difícil, a ver. ¿Y este personaje en realidad es una Jaclalhai y es de nuestra mitología, la mitología del norte, y que son los hombres pájaros. Como
la única descripción que hay de ellos es que son guerreros y que tienen partes de pájaros y que son voladores. Entonces yo hice una serie que en los libros de los seres mitológicos están representados distintos pájaros y este lo hice por un libro de seres fantásticos, tomando un cardenal. Bueno, esto de saber qué es. Sí, una mandrágora. Bien. Se las voy a complicar. Alguien tiene que saber qué es. ¿Bicho bolis? No, no. Muy bien, muy bien, pero no. No, es Kafka. No. Este es un personaje de nuestra mitología argentina. Y se llama el carbunclo. Ah, ¿vieron? Los agarré. El carbunclo es un bichito muy parecido a un bicho de luz que empieza a crecer por la magia. Y que si un guerrero, digo, y cuando hablamos de guerreros estamos hablando de los antiguos habitantes de la Tierra, lograban subirse y dominarlo a este ser, que empieza obviamente a corcovear como un caballo, adquiría parte de la magia de este personaje. ¿Y dónde es? ¿De qué parte de eso? De la Patagonia, entre Río Negro y Neuquén, digamos, por esa zona. ¿Ven? Miren, si no hay una novela para escribir acerca de este personaje, solamente. Miren, este personaje se llama el Furfugue. Furfugue. Es el pez de plata. ¿Qué pasaba cuando los antiguos habitantes de la Tierra eran perseguidos por los españoles? Le empezaban a pedir al Furfugue que levantara sus alas y que empezara a generar viento y levante la polvareda que les permite esconderse. Miren, si no hay acá poética, recurso para literario, hay un montón de poesía y un mito precioso. Bueno, yo trato de que los chicos también adquieran información de otras mitologías. Esta es una sirín rusa. Sí, para aquellos que no saben, las sirenas en realidad no es el nombre de las mujeres pez originalmente, sino que eran de mujeres pájaro. Después se transformó en el concepto de sirena como mujer pez. Y esto es lo que siempre me lleva a hablar de algo que suele pasar en nuestro inconsciente colectivo, y es el hecho de que las sirenas vinieron con los europeos cuando llegaron a América. Y no es cierto. No llegaron con eso. Lo que llegó es el nombre. Lo que llegó es el concepto sirena como lo trajeron ellos. Los mapuches me parece tenían, ¿no? La coñilángel. Sí. Muy bien. Sí, Muy bien, tengo acá. Tengo un 10. Tengo un 10 acá, pero tranquilo. Y otro personaje que era mitad mujer y mitad pez, mucho antes de que llegaran los españoles a nuestras tierras, es la Mayub Mamán, en el norte. Ese personaje era claro, cuando llegaron los españoles y le preguntaron a los aborígenes, a los antiguos habitantes de la tierra, disculpen, ¿vieron ustedes alguna vez una sirena? Y ellos dijeron, no. No, ni pedo. A algunos salames se le ocurrió en algún momento decir, ¿en este lago hay una mujer con cola de pez? Sí, claro, por supuesto. La Coñiláfquen en el sur, la Mayub Mamán. ¿Hay dragones en nuestro país? Todos van a decir, no. Y en realidad hay un montón de dragones. En América hay un montón de dragones. Dragones que tienen nombre, que tienen mitología propia. Cuando nosotros empezamos a desglosar lo que significa un dragón, ¿qué es lo que...? A ver, alumnos, ¿qué es un dragón? A ver, ¿con qué elementos reconocemos un dragón? Es un lagarto enorme. A ver, Fuego. fuego. No, pero hay dragones que son Camas. dragos. Mentalmente se los tomaba, se los asociaba con el agua. Ajá. Mitología china. Bien, y entonces yo mientras tanto busco dragones, a ver. Me gusta la discusión porque hay ¿Una serpiente era? una serpiente grande. Con alas también, no bueno. Es un reptil. Es un reptil. Realmente son reptiles. No, si tiene alas. Bueno, Pero los orientales no tienen alas generalmente. los orientales no tienen alas, es cierto. Pero bueno. Ah, pero dijeron con alas, no generalmente. Muy bien.
Es medio distinto el dragón oriental y el de dragón occidental. Ya de por sí, el de dragón oriental estaba más asociado al agua que el occidental, que estaba más Después también en el asociado oriente había de fuego, había de agua, había de aire. Y el Tenían occidental, diferentes. el occidental en realidad tiene las bases que te pones a ver. El leviatán bíblico viene del agua, la bestia de 7 cabezas y de cuernos que sale del mar. O sea, hay una relación con el agua que puede ser relacionada con el tema infernal. Totalmente. Hay un error de concepto. No, pero hay un error de concepto y que tiene que ver con lo que trajeron los europeos y sobre todo los españoles y influenciados por los franceses en algunos casos, que tiene que ver con el Drac. Que si tomamos solamente la palabra Drac, nos suena también a otro personaje muy conocido, que es Drácula, que tiene esa parte que está relacionada con lo demoníaco. Por eso la palabra dragón siempre estuvo relacionada con el fuego y con lo infernal. Pero en realidad no es así. Cuando nosotros hablamos de los seres fantásticos, hablamos en general de los elementales, ¿no? ¿Y qué quiere decir elementales? Que habitan en un elemento. Entonces hablamos de elementales de aire, elementales de agua, elementales de fuego, y en general se comete el error de decir el dragón es un elemental de fuego. No. El dragón es el único ser que tiene los 4 elementos. Los 4 elementos. Es el más poderoso en ese sentido de todos los seres creados por el inconsciente colectivo o por la creencia o por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen una parte de reptil? Sí, porque lo que representa la parte de reptil es la tierra. El hecho de arrastrarse por la tierra. Todos los dragones les gusta vivir debajo del agua. Si bien es cierto que los chinos y los japoneses tienen un respeto providencial por los dragones y que los relacionan con ríos y lagos, porque además una de las etapas de crecimiento del dragón es ese pececito que vemos en el jardín japonés, al que llaman carpas, y que como no saben cuál de esos peces se va a convertir realmente en un dragón, los veneran y los protegen porque saben que en algún momento se van a convertir en dragones, alguno de ellos quizás. Entonces, en Europa también pasa lo mismo. El Drac, por ejemplo, francés, tenía una cueva debajo del agua. Entonces, se relacionan entonces con la tierra, con el agua, con el aire, porque casi todos vuelan, ¿sí? Excepto algunos, pero en general el dragón tiene la capacidad de volar, aun cuando no tenga alas, como pasa con muchos orientales, con muchos dragones orientales. Y por el otro lado está la relación con el fuego, porque en su gran mayoría tienen que ver con el escupir fuego. Pero sobre todo, los dragones están relacionados con la fertilidad, con las lluvias. Y entonces ahí empezamos a ver conexiones con un personaje que tiene que ver con la mitología de América, muy conocido. Muy bien, pero es una maravilla. Me lo tengo que llevar para las charlas. Qué bueno que vayas tirando del dragón. Me parece que muchos saben. Estudié para arreglar. Entonces, algunos dragones van a parecerse más a los europeos, algunos se van a parecer más a los japoneses o a los chinos. Hay dragones hindúes, como ¿cómo? Nagas, perdón, gracias. Es la edad, digo. Gracias, muy amable. Las diferencias entre los dragones chinos y japoneses tienen que ver básicamente con las garras. Los japoneses tienen 3 garras, los coreanos tienen 4 garras y los chinos tienen 5 garras. Y de acuerdo a las mitologías de ambos, los japoneses dicen que los dragones viajan hacia el poniente para adquirir sus garras, y los chinos dicen que cuando los dragones se alejan van perdiendo sus garras en el camino. La realidad es que se considera que los dragones más poderosos son aquellos que pueden manipular la energía del universo de manera más efectiva. Y ahora, para los que les gusta Dragon Ball, una de las cosas que hacen los personajes en los mangas es hacer posiciones con las manos, que eso llaman mudras, para aquellos que les gusta también lo oriental, y eso es una manera de manejar la energía, de utilizar la energía.
Con lo cual, el que tiene 3 garras, su manejo de la energía es menor que el que tiene 5. Entonces los chinos dicen que tienen los dragones más poderosos. Sin embargo, hay una leyenda que a mí me encanta, que los coreanos insisten en secreto, que lo sabe todo el mundo, que detrás del trono del emperador de Corea hay un dragón de 6 garras. Que los hacen los más poderosos. Nuestros dragones, los de acá, los de Argentina, por ejemplo, son este personaje que se llama Guairapuca, el viento colorado, que tiene unas características de dragón que son mucho más parecidas a las de los dragones orientales que a los de los dragones que vinieron de los barcos con los europeos. Los dragones americanos tienen una característica. Vieron que los dragones europeos no tienen ningún elemento detrás de su cabeza, salvo cuernos. Los chinos, los japoneses, o sea, todo lo que es oriente, tienen cabellos, melenas como de león. Nuestros dragones son muy fáciles de reconocer. Digo, cuando ustedes estén en algún viaje expedicional y se encuentren con un dragón y tiene plumas detrás de la cabeza, ese es americano. Digo por las dudas, que se van a encontrar y ¿qué le hablo? Bueno, otros dragones muy conocidos y que sobre todo son conocidos en Chile son Tren y Caicafilú, que son los creadores de todas las islas que forman parte de esa ruptura que tiene Chile en la parte del sur de su nación. Esos dos dragones tienen características de dragones porque tienen que ver con el agua, tienen que ver con la fertilidad, tienen que ver con que pueden volar. Y ellos tuvieron una batalla en la cual uno hacía levantar el agua porque quería ahogar a los humanos y el otro en su lomo había montado a los humanos y los levantaba sacándolos del agua, y llegó un momento en que terminó ganando aquel que estaba más cercano el que formaba parte de la tierra, y como estaban tan cerca del sol, se tostaron, y eso es lo que le da color a los mapuches y a los araucanos. Digo, más cercanos, más cerca esos dragones de nosotros, imposible. Después hay uno que tiene un nombre muy gracioso, que se llama el Tanga Tanga, y que vive en Santiago del Estero, y que anda desnudo. Digo por las dudas que piense que tiene que ver de una manera extraña. Y yo en general, no sé si va a funcionar hoy, pero bueno. Este dragón, yo le digo él, porque en general cuando yo se los muestro a los chicos así, Después te digo cosas. gracias. Bueno, otro personaje que nosotros creemos que a veces no existen en nuestro país es el unicornio. El unicornio está relacionado en general con este personaje que se cruza en general con princesas, vírgenes. ¿Cómo? Exactamente. Exactamente. Que las brujas siempre quieren tratar de obtener su cuerno porque de esa manera se obtienen poderes, etcétera, etcétera. Sin embargo, en nuestra mitología existe un unicornio que se llama el Camahueto. El Camahueto no tiene cuerno no es un caballo con cuerno, sino que es un ciervo. Algunos dicen que es un ciervo que se llama Purú Purú, que es un ciervo muy chiquito. Ahora, escuchen la historia, porque, insisto, ¿por qué les cuento brevemente algunas de las historias que están en los libros de seres mitológicos? Pero nada, a mí lo que me importa es que conozcan los seres. Porque a veces uno, cuando empieza a decir fantasy, no, yo prefiero que me cuenten historias de enanos y de duendes y de elfos, que a mí me encantan, ojo, digo, hasta hace poco me acordaba de todos los nombres élficos, porque recién tuve un problema con alguien que pidió un nombre y ninguno sabíamos, ya estamos medio viejos con esa cosa. Pero me encantan esas historias, digo, creo que mi biblioteca va a ser una de las más grandes en libros de fantasy. Pero miren esta historia. El Camahueto es un ciervo que surge de una vertiente de agua. Uno va caminando y de buenas a primeras ve una vertiente pequeña y esa vertiente explota y salta de adentro un Camahueto. El Camahueto tiene tal poder que es capaz de destruir todo cuanto encuentra a su alrededor. Entonces, los brujos esperan
a que surja ese manantial de agua con el Camahueto y tratan de enlazarlo y romperle el cuerno. Pero no para... Después se utiliza el cuerno como magia, como en las leyendas de los unicornios europeos. Pero dicen que después se vuelve muy manso al sacarle el cuerno, se lo puede llevar hasta el mar, que es su lugar final, su destino final, y él, debajo del agua, genera un cuerno de agua sola. ¿Y dónde es esa mitología? Es mapuche araucana, y básicamente estas historias yo las empecé a levantar en Chiloé, que es la isla grande de Chile, pero que después me las encontré de nuevo en la Patagonia hablando con mapuches de este lado, digamos. Bueno, a ver qué otro personaje les voy a mostrar. Porque después, yo en general en las charlas muestro este tipo de seres, ustedes ya conocen, Pegaso, o el Minotauro. Bien, ¿ven que saben? Muy bien. Inclusive hasta hombre lobo había acá en la esquina. ¿El jaguareteaba? Sí, el lobizón, por ejemplo, claro. el jaguareteaba, claro, nada más que en vez de ser un lobo, el jaguareteaba es El perro fuerte. Bueno, a ver, miren, yo para la serie de los seres mitológicos argentinos necesitaba un villano. ¿Y qué pasa? Nuestros seres mitológicos, a diferencia de los seres de Europa, básicamente, no son seres que crean en el bien y en el mal. No tienen ese concepto. La Mayumamán puede ser buenísima o puede ser malísima y no depende del día o si se levantó mal. He leído, esto que les estoy diciendo, lo he leído en libros y me dan ganas de patearlos porque es no hablar con la gente que cuenta las historias. La Mayumamán es buenísima con los pescadores que respetan la naturaleza y lo acerca hacia los lugares donde están los buenos bancos de peces. Ahora, el tipo que depreda, que se come los peces chicos, le hunde el barco y lo ahoga. Entonces, no es que la Mayumamán sea buena un día y mala otro, o buena de día y mala de noche, como muchos cuentan. No, depende de cuál es la actitud de uno hacia la naturaleza. Y que tiene mucho que ver con lo que estamos empezando a sentir ahora acerca de nuestra relación con la naturaleza, que nos estamos perdiendo de algo. Y nosotros acá, nuestros seres mitológicos, ya lo tenían eso en un primer momento. Ahora, ¿qué pasa? Me encuentro con estos pobres dioses, o con estos pobres seres, que por su forma terminaron siendo considerados el diablo. Cuando llegaron los europeos y les hablaron de este personaje, que es el Hueñauca. El Hueñauca era un ser que tenía mucha cabellera, tenía cuernos de cabra y que vivía dentro de los volcanes. Cagó, perdón, así. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, ese era el demonio. Entonces le decían, ese es el diablo. Y no era así, porque lo único que hacía era, pobre bicho, proteger los volcanes. Y se convirtió en la versión del demonio. Cuando yo hago los seres mitológicos, aprovecho este ser que va tomando distintas formas y nombres en el resto del país. Este es el Ucaco, es la versión del norte. Pero ¿qué pasa? El Ucaco, uno está relacionado con la diablada. Uno habla de la diablada y entonces dice, son todos demonios. No. La diablada era el día que les daban de permiso los españoles a los antiguos habitantes para que festejen sus seres. ¿Qué decían los europeos? Van a adorar al diablo. Entonces, ¿qué decían ellos? Sí, vamos a adorar al diablo, y se ponían ropas, cuernos y qué sé yo, y en realidad lo que estaban haciendo era adorar a la Pachamama, al Pucllay, al Coquena, a los seres que realmente en los que ellos creen. Y por último, Esaña, que es la versión del litoral de nuestro país. Yo quise jugar con una película que a mí me encanta, que se llama Leyenda, y a mí me encantaba jugar con esa idea, porque la historia con los guaraníes es que los guaraníes tienen una mitología bellísima que se llama La Tierra Sin Mal, que les recomiendo que investiguen y que busquen porque es muy lindo de leer,
seres humanos que están relacionados con la naturaleza y que lo que pretenden es hermanarse con ella y terminar en ella cuando terminen sus días. Así que bueno, estos terminaron siendo los demonios. ¿Qué diferencia hay entre las mitologías de las regiones, ¿no es cierto? Como las de Patagonia y todo eso? ¿Tiene alguna diferencia o...? En algunos casos hay mucha diferencia. Nosotros también tenemos que decir de que los españoles tuvieron mucha suerte. Llegan a América cuando los mayas habían desaparecido prácticamente. Los aztecas estaban en una gran crisis. Y los incas, por su intención de expandirse, que habían llegado hasta el sur de Salta, habían perdido fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los españoles en un momento donde casi arrasan con todo y empiezan a destruir todas las culturas lo más posible. Quedan las culturas que pudieron enfrentarse de manera más aguerrida y lo que hicieron fue sostenerlo desde un lugar más extremo, ¿no? Pasa con los guaraníes, pasa con los mapuches, ¿no? Los que pelearon hasta el final. En algunos casos, los collas, por ejemplo, ya se habían adaptado a mucho de la cultura incaica y muchos de los dioses empezaron a deformar levemente. Por ejemplo, cuando hablamos del equeco, el equeco viene más del norte de Perú, digamos, pero que en nuestro norte está como muy afianzado. Y si bien hay diferencias, no las hay tantas como nosotros creeríamos en un primer momento. Yo creo que si nos ponemos a analizar nuestras mitologías y las equiparamos a las del Norteamérica, vamos a encontrar que tienen una columna muy parecida y hablan de casi lo mismo. Y me atrevería a decir que si eso lo llevamos a la mitología de principios de la historia de los chinos, vamos a encontrar de que seguramente nosotros venimos más de Oriente que de Occidente. Nos vamos a sentir mucho más atraídos con algunas de las relaciones que tienen que ver con que ahora están asegurando de que había un comercio con Oriente. Una cosa, también tiene que ver con cómo se pobló América, seguramente. Exactamente. Bueno, una de las versiones de Quetzalcóatl azteca es un hombre rubio. ¿Por qué? Porque los vikingos vinieron a América muchísimo antes que los españoles, pero muchísimo antes, y tenían relaciones comerciales. O sea, no era que vinieron de casualidad y que se cayeron una vez acá a un barco y después se fueron. No, tenían y por el otro lado, y Guanaco dice que estuvo, ¿no? Ahí, sí, totalmente, sí. Pero hay muchas. Incluso que los dragones supuestamente eran los barcos vikingos, que se fueron por el oeste, por el oeste, no sé cómo es que van a volver. Exactamente. Crecieron, ¿no? Bueno, porque Suma cuando lo va a venir a Hernán Cortés dice ahí viene Quetzalcóatl, porque lo describieron como un hombre de barba blanca. Exactamente. Hernán Cortés español, un hombre blanco con barba, y ahí viene Quetzalcóatl y dice, porque Suma y lo recibe con... ¡Qué asco! Le abre las puertas. También se hablaba, ¿no era que venían a lomos de perros enormes los dioses? Claro. Y por eso los caballos y... Por eso los caballos, porque dicen algunos de que los vikingos traían en sus barcos los perros que son esos grandaneses y esos perros mastines gigantes y que parecía como dignos de cabalgar. Imagínense de que los mexicanos, imagínense un perro de un gran danés con un mexicano, esto lo cabalgo. En las expediciones vikingas solía haber un drata que era una especie de establo donde iban caballos, perros, chanchos. Exactamente. Los animales que les servían de defensa, de transporte y de alimento. Tal cual. Inclusive los celótulos, ¿conocen los celótulos ustedes? Sí. El nahuatl es guerrero jaguar, Sí. era como vestido de piel como el berserker. Sí. Muy bien. Date cuenta. ¡Qué lindo! Me encanta estar entre gente que sabe un montón. Me encanta. Después no sé cómo es el águila, cómo es que... Celótulo, algo así, ¿no? O celótulo, el nahuatl, el águila, el guerrero águila. Celótulo, creo. Puede ser. Ahí reconozco que me empieza... No,
Pero me gusta que me presionen hasta que me falle. Igual Porque tenele paciencia, que te acabo de decir, estamos bien. No, pero además está bueno porque una de las cosas que uno no tiene que ser jamás es creer que lo sabe todo. No, pero a lo que voy es a esto. Digo, una de las cosas que me ha pasado es ir recorriendo el país y encontrarme con gente que dice, no, yo soy un científico y he estudiado todo lo que he estudiado, y te ves y te siente y te explica. Y a mí lo que me interesa no es lo que me explique un científico, lo que leyó en libros que seguramente vienen de un concepto europeo. Yo quiero que me cuentes el que vive en la montaña. Ese que vos me decís, no, pero él lo cuenta de todo. No me interesa, porque esa es la historia que yo quiero preservar. Y ahí es donde uno tiene que decir, yo no sé nada, y aceptar y aprender que esto es lo bueno como para poder generar estos vínculos, ¿no? Bueno, esta es mi versión de la Cavallari, que es la... Que, fíjense, miren hasta dónde se destruyó el mito de la Cavallari, que se dice que es una virgen. La virgen que cuida o se cuenta la historia de esa princesa que la mataron y que como la mataron entonces se convirtió en la protectora de la yerba mate. La realidad es que si nosotros nos ponemos a pensar de que la Cavallari es un ser etéreo, que lo que cuida es una planta específica, eso es un hada. Explíquenme lo que quieran, eso es un hada. Que le pongamos otro nombre está perfecto, pero está bueno también tener esa conexión. Bueno, miren, saben lo que es esto, ¿no? Bueno, si yo les digo que los enanos existen en América, ustedes dirán, sí, veo uno que está hablando enfrente y que tiene un gorro. Pero, perdón que lo corrija, pero si tiene ala es sombrero. Gorro es... Ya van a tomar la chacota. Un poquito de respeto. Siempre me dicen lo mismo. Tenés razón. ¿Qué buen gorro te compraste? No, papá, Tenés es un razón. sombrero. No entendés nada. Tiene razón. Esto es un enano en nuestras tierras. Este enano se llaman Comaltalec. Los Comaltalec son de la región de los Tobas. ¿Y cómo son? Son seres pequeños que viven en las minas, que ayudan a los mineros a recoger oro y diamantes. Cuando ellos empiezan a generar un sonido particular, están avisando de que viene una avalancha o que se está por destruir un túnel. O sea, tiene mucha relación con las leyendas que nosotros conocemos que trajeron los europeos. Y además tienen hasta la ventaja de que tienen barba y bigote porque bien, los tobas tienen, hay muchos que son barbudos, ¿no? Porque uno a veces tiene la sensación de que nuestros seres, nuestros ancestros son todos lampiños, y no necesariamente, hay algunos que no. Bueno. Dicen las malas lenguas que hay muchos que ¿Cómo? Que se ven abajo. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué más les voy a mostrar si no los molesto más? Miren, este es un personaje que a mí me encanta y que como el original se lo regalé a mi vieja, entonces lo tengo impreso en este papel. ¿Eso lo dibuja todo usted? Sí. Estos son los que están, en su mayoría los van a encontrar en estos libros. Ahora ya no. Esperen. Ya está. Bien. La mayoría van a estar ahí. ¿Qué hice? No, estamos señalando los mosquitos que se grabados. Son de leyenda, hay que sacarle la foto para hacer el libro. Bueno, mi señora, que es escenógrafa, hizo este papel, agarró un libro, lo armó para darle la sensación de papel viejo, porque yo lo que quería contar en este libro es que cuando uno lo abriera, lo viera como si fuese un antiguo libro, que era que me daban a mí en una... Este es el dibujo como quedó finalmente. Esta historia cuenta de que yo recibo unos diarios de alguien que estaba buscando a su padre, viene de Europa, y este es el relato. Bueno, nada, la cuestión es que quería contar la historia de estos personajes. Los Goyil
son unos seres mitológicos del sur de nuestro país, de los que llamábamos los Onas. Y la historia era así. Los Onas se habían dividido de manera de comunicarse cada 50 años con los dioses. Entonces, durante 50 años se comunicaban los hombres, durante 50 años se comunicaban las mujeres. Cuando se comunicaban los hombres no pasaba nada, no había caso. Los tipos trataban, hacían oración, los dioses nada. Cuando el primer día que empiezan las mujeres a hacer las oraciones, no solamente responden los dioses, sino que aparecen. Aparecen cada vez que hacen una ceremonia, aparecen. Entonces, llega un momento que los guerreros dicen, acá hay algo que está mal. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres lo que habían hecho se habían dividido en la mitad. La mitad se disfrazaban de dioses y la mitad los idolatраban. Entonces se armó una batalla terrible entre hombres y mujeres que hizo que los chicos se asustaran y se aterraran y salieran corriendo hacia el bosque para ocultarse. Y entonces dicen que el zorro le dio el pelaje, que la lechuza les dio la vista para poder ver de noche, que la rana le dio la capacidad para saltar, y poco a poco esos chicos se fueron convirtiendo en los Hoshil. Y en ese lugar, en todos los bosques de la Patagonia, se dice que si un chico se pierde, los Hoshil lo van a ayudar a llegar de nuevo hacia donde tienen que ir. Pero que si padre o madre se llegan a pelear, los Hoshil se van a encargar de tirarle piedras sobre la casa para recordarles que si se pelean, los hijos se pueden asustar y se pueden ir a esconder al bosque. No me digan que no está fácil. Me hubiera encantado escribir, me hubiera gustado inventar la mil. ¿Te puedo contar algo? Sí, dale. En Bariloche, los grupos de rescate de bomberos le cuentan eso a los padres cuando se pierden chicos. Mirá, ¿viste? Ahí está, esa es. A mí es escalofrío, será porque soy madre. Bueno, pero no está bárbaro, ¿no? La mitología de nuestro país es riquísima. Y yo aproveché en estos libros de poner en cuotas homeopáticas, pero un poquito, hay unos personajes que son terribles, que tengo dibujo acá, no sé si se verá. Estos bichos que tendría que haber traído una hat, no los traje, me olvidé. Es más, Marina no los iba a empezar a comer. Sí, pero estoy esperando para tener unos niveles. Tengo un par en casa y no los traje. Bueno, los ajats son unos bichos que son como pirañas con patas. Y que son homúnculos, o sea, creaciones de un dios que se llama Ajatá, que vive en el norte de nuestro país y que puede ser hombre o mujer y que se forma con cadáveres y con la podredumbre de las plantas y las lianas y puede nadar y recorrer grandes distancias muy rápido por debajo del agua. Y tiene estos seres que la asisten, que se llaman los ajats. Que yo me los imaginé cuando los hice para el libro del noroeste como pirañas con patas. Y cuando empecé a escribir esta historia, digo, no hay ser más terrible para que persiga una chica de 15 años por medio de capital que miles de ajats. Además, por un hechizo desaparece todo, la hacen desaparecer de la realidad normal y aparece como si estuviese Buenos Aires en blanco y negro y los ajat la persiguen por la ciudad de Buenos Aires hasta que llegan a Santa Fe y Juan B. Justo, ¿no? Y pueden estar ahí porque una de las cosas que a veces nos agarra a nosotros como añoranzas, a mí me pasaba, yo me fui de mochilero al sur muchas veces con la idea de alguna manera apoderarme de parte de esas historias de Terramar, de Tolkien, que no las podía tener, no las podía vivir directamente, y entonces el hecho de ir, voy como Bilbo, como Frodo, recorriendo, ¿no? Y no puedo aspirar a otra cosa más que un hobbit, pero en cambio estas historias lo que me permitían era que los chicos por lo menos se acercaran desde lo inmediato, de lo más cercano. Y que después empiecen a leer lo otro. Porque esa es la idea. La idea no es que por leer estos fantasies dejen de leer los otros. No, la idea es que empiecen por acá y que después se vayan a los que nosotros seguimos admirando. Porque cualquiera que lea cualquiera de estos libros van a ver que
todos estamos influenciados por Tolkien, todos estamos influenciados por Ursula K. Le Guin, o tenemos nuestros autores favoritos de la actualidad, como Cornelia Funke, que es una excelente escritora, Michael Ende, que si no lo menciono me vas a matar, y a mí hay un autor que me encanta que se llama Kai Meyer, que no tiene nada que ver con Stephanie Meyer, ni se conocen. Así que no le pregunten. No. Por eso uno escribe de una manera y otro escribe de otra. Perdón, no, está todo bien. Yo leí el primero de Crepúsculo, lo leí, está todo bien. A mí los vampiros Glow in the Dark me dan... Estaba dando vuelta por Facebook una verdad total, que era que Pixar en 5 minutos con la historia de amor del viejito de Up logró una mejor historia que Crepúsculo en 4 libros. Y eso es una verdad indiscutible. Totalmente no es un rumor, es una verdad. Bueno, es un dogma. Bueno, Kai Meyer, para los que les gusta el fantasy que tiene que ver con realidades alternativas, Kai Meyer ha escrito unas historias espectaculares. Es un alemán. Es Kai, K-A-I Meyer, igual que la otra. Pero por ejemplo, escribió una historia de piratas en la cual en algún momento del auge de la piratería en el Caribe hay una explosión de magia. Y a partir de ese momento empieza a aparecer gente como por ejemplo con Cabeza de Perro, como es el homenaje a Chewbacca, claro, en la historia. Y por el otro lado existen unos chicos que pueden caminar sobre el mar. Eso solo, o sea, no es que el resto de la humanidad y todo tiene magia, no. Él pone ese detalle y uno lo que está tratando de averiguar es qué otras cosas pasaron con la magia alrededor de esta situación. ¿Y qué sucede? Cambia totalmente la perspectiva de una guerra marítima. Imagínense un chico corriendo arriba de las olas llevando una bomba para ponérsela en un barco. Bueno, ese tipo de cosas. O por ejemplo, hay una historia que se llama La Reina de las Nieves. ¿La Reina de las Nieves es? Sí. En la cual es en un hotel de San Petersburgo, cuando estaban a punto de pasar los padres de Anastasia y que Rasputín quiere destruirlos. Esto es como la base de la historia, y viene la Reina de las Nieves desde el norte para destruir, para poner una bomba, y hay una chica que es una lustrabotas de ese hotel que descubre que en el hotel se está alojando la Reina de las Nieves y pasa todo dentro del hotel. Digo, ese tipo de realidades me encantan, donde lo real y lo fantástico se empiezan a mezclar, porque además nos es muy cercano a nosotros. Los que leyeron Cortázar y el realismo mágico y esta historia, nosotros tenemos mucho de fantasy si empezamos a mirar estas historias fantásticas que pasan en nuestra tierra, con cuestiones que por ahí son menos élficas o menos relacionadas a duendeseadas, pero que tienen que ver con la magia. Bueno, no los entretengo más. No, si quieren hablamos, digo, para intercambiar. Una pregunta, ¿por qué Heredero de las Hadas transcurre en Capital y no en La Plata? Es una excelente pregunta. Cuando escribí la primera versión de la historia, cuando empecé a organizar la historia pasaba en La Plata. Pero ¿qué pasaba? Yo necesitaba los subtes indispensables. Sí, pero yo lo que necesitaba era una situación normal. O sea, necesitaba una chica que fuese a tomar un subte y que viese a nosotros. Ahora, ¿qué pasaba? También hay una cuestión que tiene que ver con una estrategia. Yo sabía de que si me vendía a una editorial de Buenos Aires, digo, parece ridículo, pero estamos a 50 kilómetros y Buenos Aires es otro universo. Yo le vendí una historia que pasaba en La Plata, iba a ser más difícil. Ahora, el día que yo venda 50.000 ejemplares, pues le digo, mira, ¿sabes qué? Bueno, de hecho el segundo libro, que ya no pasa en Buenos Aires, pasa en la provincia de Buenos Aires, hay una parte que pasa en Córdoba, hay otra que pasa en Tucumán, hay otra parte que pasa en Patagonia. Me di el gusto de... Fui a una... que estaba buscando un pueblito que casi no estuviese en el mapa de nuestra provincia, donde iba a suceder
un detalle, nada demasiado serio. Pero me invitan a un casamiento cerca del 9 de julio, a un pueblito que se llama French. Y entonces, ahí se hace la fiesta anual del puré. La capital nacional del puré. Definitivamente acá, de cada escenario. No importa qué. Algo tengo que hacer. Digo, y esa es otra de las cosas que también tienen que ver con el generar una relación distinta con el lector y el libro. Yo sé que la gente de French, por ejemplo, está esperando que saliera el libro solo para decir, dice French. Parece chico, pero no es chico, porque uno lo que quiere es encontrarse en el libro, en las relaciones. Y por eso tengo tanta gente de Córdoba, porque cuando se enteraron de que parte del libro pasaba, del segundo pasaba en Córdoba, bueno, ahora me voy a Córdoba la semana que viene, justamente porque hay un grupo que quiere saber esa historia, que no se la voy a contar. Pero bueno, la realidad es que el tercer libro pasa totalmente en Europa, porque es el desenlace de la historia. Claro. Exacto. ¿Es verdad que la bibliotecaria es inspirada en mí? No le digas porque se agranda. No puedo responderte porque a cada bibliotecaria que yo veo yo en secreto le digo sí. Una pregunta, ¿el desenlace en Europa por algún motivo en especial? Sí, porque en realidad todo esto tiene que ver con el último reino de la magia. Y entonces eso era un lugar en Polonia que el hada oscura decide tomar ese reino. No nos cuenta el final. No, al final es que se muere, pero se mueren todos. La historia comienza con Ragaran, que es el hada oscura, que convence a los alemanes qué día hacer la invasión a Polonia. Es un grupo chico de soldados que invaden ese día el reino, porque la idea de Ragaran es tomar el reino. Después se da cuenta de que no puede, pero la realidad es que esto es el comienzo de una historia que tiene que terminar en Polonia y que para mí tiene mucho que ver con el juego del inmigrante también. Hay muchas historias que tienen que ver con el recuperar parte de la cultura, con el recuperar el pasado. Yo soy adoptado. Y eso implica de que en mis libros de los seres mitológicos yo hablaba mucho del tema de la adopción. Y en estos libros vuelvo a recuperar esa historia porque dicen que no hay nada mejor para contarle lo que uno sabe. Y Sofía que es la historia que pasa en nuestro presente. Sofía es una chica adoptada. Y hay detalles que uno tiene al ser adoptado, hay formas de ver la historia que me parece que es lo que no me puedo olvidar cuando yo estoy contando una historia, ese tipo de detalles. Pero además, uno tiene que adoptar otras cosas. Y como empecé contando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y me encantó saber de que había chicos que en la escuela, el día que dijeron, ¿saben cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? Dijeron, sí, a las 5, la maestra se quedó así, lo leímos en Heredero de la Sala. En el segundo libro, como esta historia va a recorrer dos tiempos, el pasado desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, y la historia de Sofía en la juventud. Y como esta historia en el pasado va transcurriendo también en Argentina, en este libro hay una parte de la historia que tiene que ver con la dictadura militar. Nada de política, no me meto en cuestiones políticas, sino tratar de meterme en el contexto. Lo terrible que es el hecho de ser tomado, ¿no? Exacto, y tener el miedo y tener este terror, y lo equiparo un poco, sin decirlo, con lo que pasa en el primer libro con Alemania. Digo, porque esta es otra de las cosas que a nosotros nos pasa. Nosotros empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial con mucha más naturalidad porque hablamos de ella. Entonces, digo,